Lo que veremos ahora es exponencial, que pues bueno, va a ser una de las operaciones más importantes en pues términos categóricos y pues nos permitirá construir pues varias cosas, en particular pues a la pertenencia. Y cuando lo pongamos de manera adecuada, pues también nos permitirá construir a los conectivos de manera completamente interna a la categoría. Entonces vamos a empezar con cómo se ve la exponencial en conjuntos comunes y corrientes. Entonces tomen dos conjuntos A y B. El conjunto de funciones que van de A a B lo vamos a denotar como B a la A, ¿no? Es decir, esto de ahí es el conjunto de todas las cosas así, tal que F es función. ¿Ah? Pero bueno, para poder caracterizarlo de manera categórica, pues no es suficiente pues decir quiénes son sus elementos, dado que pues esto usa pues fuertemente a la pertenencia y pues nosotros no queremos usar a la pertenencia para hacer la descripción de los objetos. Entonces pues vamos a notar que pues en conjuntos comunes y corrientes hay una función especial que va de la exponencial cruz el exponente hacia la base. Entonces si tomamos un elemento de A y una función que va de A en B y queremos un elemento de B, pues lo que podemos hacer pues, es evaluar el elemento en la función. Como esta función evalúa, pues le vamos a llamar la evaluación, que va a estar denotada así, ¿no? En un principio pues hace falta especificar a los conjuntos A y B de ahí, pero cuando no haga falta, cuando sea evidente quiénes son los conjuntos A y B, pues vamos a simplificar la notación y vamos a quitar los subíndices. Entonces, pues ahora ya tenemos que el conjunto de funciones tiene una flecha especial, ¿no? Ya no viene solo, ya pues viene él junto con una flecha. Eso aún no es suficiente para determinar quién es la exponencial en términos categóricos. Y entonces pues nos hace falta pedir pues una propiedad universal, que esta flecha satisfaga una propiedad universal, ¿no? Y entonces pues la propiedad que satisface esta flecha, es decir, digamos una propiedad de la exponencial en conjuntos comunes y corrientes, es la siguiente, ¿no? Entonces tomen un conjunto arbitrario C, multipliquen por A, así como dice aquí el producto cartesiano, y tomen una función hacia B, ¿no? Entonces consideren todo eso. Entonces pues veamos que existe una única flecha, una única función en este caso, que va de C en B a la A, que hace conmutar a este diagrama, ¿no? Entonces tenemos una función así, ¿no? Esto es con lo que empezamos. Y a partir de esta función tenemos que definir a G que haga conmutar al diagrama y que además sea única. Entonces pues veamos que esto sucede, ¿no? Lo voy a escribir acá adelante. Entonces pues reescribo la parte que importa de lo que queremos, ¿no? Entonces esta es la situación, aquí está la evaluación, aquí va A por C y esta es la F. Entonces dada esa F quiero construir una función G de C en B a la A, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ahí. Y entonces pues hay que definir a la función G. Definimos G que va de C en B a la A como sigue. Entonces tomemos un elemento de C, ¿no? Dado X en C, queremos, entonces dado un elemento yo lo que quiero hacer es definir quién va a ser G de X.
G de X pues tiene que vivir en el codominio de G, ¿no? O sea, tiene que ser una función de A en B. Entonces, dado un elemento X en C, lo que quiero hacer es definir una función de A en B, porque así son los elementos del codominio. Y entonces, para definir esta función de A en B, ya que ya tengo su dominio y codominio, pues hace falta definir su regla de correspondencia. Y entonces, esta G de X evaluada en un elemento de A va a ser lo siguiente. Quizás a la X de C le voy a llamar C minúscula para que pues todo en la notación indique dónde están las cosas. Entonces se va a parecer un poco a la mayúscula, pero bueno. Ahí está. Y entonces vean qué es la situación que tenemos. Tengo un elemento de C. Tengo un elemento de A. Y lo que yo quiero es obtener un elemento de B. Y entonces hay que ver, pues, qué es lo que tenemos a nuestra disposición para hacer esto, ¿no? Y entonces todo esto empezó con que yo ya había considerado que tenía una función de este estilo, ¿no? Y esta función dice que si yo tuviera un elemento de A y un elemento de C, entonces puedo obtener un elemento de B, ¿no? Que es justo la situación en la que estamos. Y entonces, pues, así es como lo vamos a definir. Esto va a ser F evaluado en A, C. Y entonces, pues la parte 1. Aquí ya apareció entonces una función que en la primera entrada no hace nada y en la segunda entrada hace esto que está indicado aquí, ¿no? Bueno, junto con todo esto desde el renglón de arriba. Entonces, veamos que G hace conmutar al diagrama. Para ver que G hace conmutar al diagrama, como estos son conjuntos y funciones, pues tengo que tomar un elemento del dominio de todo esto en A cruz C, y evaluarlo en la composición y evaluarlo en F y ver que me da lo mismo. Entonces tomemos un elemento de A por C, es decir, una pareja ordenada de esta forma. Y entonces hagamos, lo voy a hacer un poquito más adelante para que quepa todo, o bien mejor empiezo a escribir así, ¿no? Y entonces tomemos a C y evaluémoslo en la composición, que pues, primero sube y luego evalúa para llegar a B. Y vamos a ver si de verdad llegamos a F, ¿no? A F de A, C. Entonces, primero, la función identidad cruz G. Esa va a ser esta función, la función que pongan ahí, que en este caso es identidad, al elemento que está a la izquierda del par ordenado. Y va a ser esta función, G en este caso, al elemento que está a la derecha del par ordenado. Y entonces, esta por definición me va a llevar a... Hago la identidad en A y hago G de C, ¿no? El que sí sé cómo se evalúa es la identidad, ¿no? Esto es A. Y bueno, G de C es una función. Entonces, pues en principio la dejo así. Y luego entonces tengo que evaluar. Para la regla de la evaluación, dado un elemento y una función, lo que decía es evalúa el elemento en la función. Y entonces, pues hacemos eso. Esta es la función. Oh, no me sale. Esta es la función. Este es el elemento. Y entonces evalúo el elemento en la función. Y esto, por definición, acá arriba está, es F de A, C. Y entonces, pues yo hice el camino de la izquierda y luego por arriba. Y llegué justamente a que eso es hacer F de A, C. Y entonces, pues esta composición es lo mismo que F.
obteniendo que entonces el diagrama conmuta. Ahora lo siguiente pues es ver que G es la única que hace conmutar al diagrama. Y entonces, pues supongamos que hay otra. Supongamos que, digamos, H de C en BA es tal que... Y lo que debe de hacer, que lo escribo como diagrama, porque si lo escribo como ecuación me voy a perder. Entonces, mejor así. Ok. Bueno, ahorita tomo un poquito más de tiempo dibujarlo. Entonces, supongamos que este diagrama es conmutativo. Y entonces lo que hay que demostrar es que G es igual a H. ¿No? Lo escribo aquí adelante. Por demostrar que G es H. Para ver que estas dos funciones son iguales, tanto G, acá arriba está G, como H, ya tienen mismo dominio y mismo codominio. Entonces hay que demostrar que tienen misma regla de evaluación, ¿no? Es decir, para demostrar esta igualdad, pues basta con que demostremos que G de C es lo mismo que H de C. Como tienen el mismo codominio, creo que lo voy a escribir abajo. Como tienen el mismo codominio, ambas son funciones, tanto G de C como H de C, son funciones que van de A en B. ¿No? Entonces, de nuevo, para demostrar que G es igual a H, yo quiero que su regla de correspondencia sea la misma. Es decir, yo quiero que G de C sea lo mismo que H de C. Pero estas son funciones, ambas son funciones que van de A en B. Ambas ya tienen el mismo dominio y mismo codominio. Entonces, para demostrar que esas dos funciones son iguales, y esto digamos, lo escribo aquí para todo, C en C. Entonces, para demostrar que esas dos funciones son iguales, lo que tengo que hacer es demostrar que G de C evaluado en un elemento de A me da lo mismo que H de C evaluado en un elemento de A. ¿No? Y esto de nuevo, pues se quieren para todo. A en A. Entonces, para demostrar el primer renglón, pues hace falta demostrar, o bien es suficiente demostrar el segundo renglón, y para eso es suficiente el último. ¿Vale? Entonces, demostremos que pasa el último. Va, y entonces el que sí sabemos cómo se evalúa es G, ¿no? Esto de aquí es esto de acá arriba, ¿no? Esto es F de A, C. Y entonces tratemos de ver qué es H de C, A. No tenemos una regla de correspondencia de H ni de H de C, ¿no? Entonces tenemos que usar pues la conmutatividad del diagrama, ¿no? Es decir, nuestro argumento tiene que estar en términos de que ese diagrama es conmutativo. Y entonces, a ver, vamos a intentar hacer esto. Entonces, H de C es una función que va de A en B. O bien es un elemento de B a la A. ¿No? H de C, A. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? He tomado una función que está en B a la A, esta de aquí, y le evalué en un elemento. Eso es por definición lo que hace la evaluación, ¿no? Si yo le paso un elemento de A y una función de A en B, lo que hace es evaluar, ¿no? Entonces esa igualdad de ahí es por definición de la función evaluación. Luego entonces, pues a puedo decir que lo que hice fue calcular la identidad evaluada en A. Y entonces aquí pues estoy haciendo H en C de nuevo, ¿no? Y entonces pues ya esto lo puedo escribir en términos de una pareja ordenada y la función que hace la identidad en la primera entrada y H en la segunda.
así, ¿no? Y entonces ya apareció identidad por H y luego evaluación, es decir, ya apareció el camino de la izquierda y luego el de arriba. Y como el diagrama conmuta, esto es lo mismo que F de A en C. Y ese pues ya teníamos antes que por definición esto es G de CA. Ay, perdón, G, me faltó un paréntesis, G de C en A. Y esto era lo que queríamos ver. Entonces, pues ya tengo la igualdad de aquí abajo para todo A en A. Entonces las funciones G de C y H de C son la misma. Y entonces las funciones G y H son la misma. Y ya quedó. Entonces H es la única. Y entonces, pues esto que pues se satisface en la teoría de conjuntos, que pues el objeto exponencial, el conjunto de funciones, tiene una función especial, evaluación, y además satisface esta propiedad universal de que para cualquier f existe una única g. Ya lo escribí ahorita así amontonado, pero bueno, existe una única g que hace conmutar al diagrama. Esto es lo que voy a tomar como pues mi definición de exponencial en términos puramente categóricos. ¿Va? Y entonces aquí está, ¿no? Entonces tomamos una categoría y pues lo mínimo que necesito es que el producto tenga sentido, ¿no? Porque si no, pues no puedo escribir ese objeto que está ahí, ¿no? Entonces vamos a tomar una categoría con productos finitos. Y entonces cuando tome dos objetos, vamos a definir al objeto exponencial, pues como un objeto de la categoría, junto con una flecha, la evaluación. Lo mismo, debería escribir a los subíndices A y B, lo escribo en la definición para hacer, pues, digamos, correcto, pero cuando no haga falta, pues no los voy a escribir. Entonces es un objeto junto con su flecha evaluación que satisface eso que demostramos para conjuntos. Para cualquier flecha existe una única de este estilo que hace conmutar al diagrama. Que todo eso lo voy a decir en este diagrama, ¿no? Voy a poner, digamos, aquí el universal. Y las propiedades universales siempre se leen primero el universal y luego el existencial, ¿no? Entonces esta dice, para toda f existe una única g tal que el diagrama conmuta. Entonces va como de izquierda a derecha y luego se regresa a la izquierda, la lectura, cuando nada más la ven en el puro diagrama que está aquí, ¿no? Entonces para todo f existe una única g tal que el triangulito es conmutativo. Y esta va a ser mi definición de exponencial en una categoría con productos finitos para que esto tenga sentido. Entonces solamente una observación más. Noten que aquí yo estoy diciendo para todo existe una único. Si le quito por ejemplo el único, para todo existe, eso parece una función suprayectiva, ¿no? Estoy tomando, digamos, un elemento de un codominio y estoy diciendo que existe alguien en el dominio que va a dar a ese elemento, ¿no? Es decir, estoy tratando de decir algo así, ¿no? De A cruce en B. Aquí estoy tomando a la F y estoy diciendo que existe alguien en cierto dominio, ¿no? Entonces el dominio se ve así. De C en B a la A. ¿No? Estoy como tratando de decir una función de este estilo. ¿No? Y lo que estás diciendo aquí de que para todo f existe g que hace conmutar al diagrama es como si dijera que esta función, que bueno todavía no he definido, es suprayectiva, ¿no? Para todo en el dominio existe alguien en el dominio. Y luego cuando consideran el único,
Pues dice que si hubiera dos, así como hace un ratito, G y H, si hay dos cuya imagen es la misma, o sea, cuando a G le aplico la función que está indicada aquí, me da lo mismo que H. Cuando le aplico la función indicada ahí arriba, si esas dos cosas son iguales, y digamos son iguales a F, entonces G y H son iguales, ¿no? Por la unicidad. Entonces eso es inyectividad, ¿no? Y entonces cuando escribo para todo existe un único, una propiedad universal en general, lo que estoy diciendo de alguna forma es que hay una función que es biyectiva, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de escribir esa función biyectiva. Vamos a escribirla acá adelante. Entonces, ¿quién es esa función que estaba escribiendo ahí? Bueno, aquí la escribí al revés, me parece. ¿Sí? Este debió haber estado en el principio. Entonces, bueno, la escribo de nuevo acá abajo. A de C, de C y B a la A. ¿Qué es lo que vamos a hacer para obtener alguien de A en A cruz C, coma B? Bueno, una vez que sea biyectiva, pues ya da igual el orden que los escriba, ¿no? Pero bueno, para definirla lo voy a hacer así, para que le existe un único me diga que es biyección. Y entonces, dada una flecha aquí, una flecha que va de C en B a la A, lo que voy a hacer para obtener una flecha que empiece en A por C y termine en B, pues va a ser, primero, no hacer nada en la primera entrada y hacer G en la segunda entrada. Entonces no hago nada en la primera entrada y entonces termino en A, y en la segunda entrada hago G y entonces termino en B a la A. Y ya que estoy aquí, entonces puedo evaluar para terminar en B. Entonces esta es la regla de correspondencia de la función. Y entonces, pues bueno, pues habría que demostrar que esto en efecto es una biyección, ¿no? Y entonces tomen, digamos, una F aquí en el codominio. Y entonces deberíamos demostrar que, para demostrar que es suprayectiva, que existe alguien en el dominio que va a dar a F, ¿no? Y entonces, ya que tomé esa F que va de A por C en B, pues uso la propiedad universal de la exponencial que me dice que existe una única. Y entonces ahí ya apareció esa G que yo andaba buscando, ¿no? Que pues bueno, la notación coincide, bueno, y entonces digamos que es esta G de aquí. Entonces veamos que cuando le aplico la función a G, digamos que esta función se va a llamar phi mayúscula. Veamos que si hago phi mayúscula de G, eso me da F, ¿no? Esto es lo que habría que demostrar para ver que la función phi mayúscula es suprayectiva. Pero yo sé que la función phi mayúscula aplicada a G es evaluar y esto compuesto con identidad por G, que si se fijan es primero hacer el lado izquierdo del triangulito y luego hacer el lado de arriba del triangulito. Pero de nuevo, la propiedad universal de la exponencial dice que este triangulito es conmutativo. Y entonces hacer identidad por G y luego evaluación es lo mismo que F, es lo que dice el triangulito, ¿no? Entonces la primera es definición de phi. La segunda es la definición de la exponencial, ¿no? Que es que ese triángulo de arriba es conmutativo. Y entonces, pues sí, dada F, ya conseguí G, que al aplicar de mi función sí fue a dar a F. Es decir, la función es suprayectiva, ¿no? Luego, para ver que la función es inyectiva, debería de considerar dos que vayan a dar a la misma cosa, ¿no? Entonces, supongamos que tanto G como H van a dar a la misma función, ¿no? Es decir, ambos van a dar a esta composición que está aquí, ¿no? Entonces,
Para abreviar las cosas, digamos que a esa composición la voy a llamar... Ay, era C. Para escribir menos, digamos, a esa composición la voy a llamar F. ¿Va? Y entonces, ¿qué es lo que dice ahora? Que tanto phi de G como phi de H sean esta F que está aquí, ¿no? Entonces, phi de G es hacer este camino y luego este otro. Y eso me quedó F, ¿no? Así fue como definía F. Por otro lado, noten que también la pongo acá al lado porque, bueno, un poquito separado porque no cabe, pero bueno, ni modo. Cuando hago identidad por H y luego evaluar, que sería la regla de correspondencia de phi mayúscula evaluada en H, pues me quedaría esto, ¿no? Identidad por H y luego evaluar, ¿no? Esta sería como la regla de correspondencia de H. Y lo que estoy suponiendo es que eso también es la misma F, ¿no? Porque ambos fueron a dar a lo mismo. Tanto G como H fueron a dar a esta cosa que abrevié así como F. Y entonces lo que estoy suponiendo es que tanto G como H, cuando las multiplico por identidad y compongo con evaluación, hacen conmutar al triangulito que está ahí. Pero entonces la propiedad universal de la evaluación dice que la flecha que existe, que va de C en B a la A, que por ejemplo es única. Y entonces aquí yo tengo dos, tengo a G y tengo a H, que cuando les hago esta operación de multiplicar por identidad y luego evaluar, hacen conmutar al triángulo. Pero lo repito, existe una única. Entonces si yo exhibo dos, entonces deben de ser la misma, ¿no? Y entonces, de nuevo, la propiedad universal de la evaluación, G es igual a H. Y entonces la función es inyectiva. Y entonces esta propiedad universal, pues en efecto está diciendo que esta función definida de esta manera es biyectiva. De nuevo va a ser natural en las letras que aparecen, pero bueno, la naturalidad se va a quedar de ejercicio. Y de hecho todavía no podemos decir bien la naturalidad, puesto que me hace falta ver cómo transformar una exponencial de esta en, digamos, b a la a', ¿no? Entonces, pues bueno, todavía no puedo decir bien siquiera la naturalidad, pero cuando lo pueda decir bien, pues esa biyección va a ser natural, ¿va? Entonces, pues bueno, aquí le dejamos. Esto fue lo primero de exponencial. Pues bueno, después veremos ejemplos y propiedades.